El silencio de la Sierra de Guadarrama era engañoso aquella mañana de octubre de 1811. Entre los peñascos grises, 300 metros por encima del camino polvoriento, Diego apretaba contra su pecho un arma que los franceses habían despreciado apenas 3 horas antes. El fusil de granada español, con su cañón ensanchado y su aspecto tosco, no parecía gran cosa. Pero lo que los soldados de Napoleón no sabían era que ese tubo de hierro mal forjado estaba a punto de convertir su marcha triunfal en una masacre que cambiaría el curso de la guerra en España. Desde su posición elevada, Diego observaba la columna francesa serpenteando por el valle. Eran casi 200 hombres, infantes del 34 Regimiento de Línea, veteranos de Austerlitz y Jena, confiados en su superioridad. Marchaban cantando canciones de París, con sus uniformes azules impecables bajo el sol de octubre. A la cabeza, montado en un caballo bayo, el coronel Jean-Baptiste Mercier revisaba un mapa, completamente ajeno al destino que le aguardaba en las alturas. Las águilas doradas de sus banderas brillaban con arrogancia, como si nada en España pudiera detener el avance del imperio que había conquistado media Europa. 3 horas antes, en el pueblo de Cercedilla, todo había sido diferente. Los franceses habían irrumpido al amanecer, saqueando lo poco que quedaba después de 2 años de ocupación brutal. Diego recordaba perfectamente el momento en que el capitán Dubois había arrancado el fusil de granada de las manos de su camarada Manuel. El oficial francés lo había sostenido en alto, riéndose con una carcajada que resonó por toda la plaza del pueblo. «Miren esto», había gritado en su español quebrado. «Los españoles luchan con tubos de fontanería. ¿Qué van a disparar con esto? Piedras». Sus hombres estallaron en risas mientras rompían barriles de vino y prendían fuego a 3 casas. Manuel, con 52 años y el rostro marcado por incontables batallas, había apretado los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no dijo nada. Los guerrilleros españoles habían aprendido algo crucial durante estos años sangrientos, que el silencio era más letal que las palabras, que la venganza servida fría era la más dulce. La guerra de independencia había comenzado en mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se levantó contra la ocupación francesa en el célebre 2 de mayo. Lo que Napoleón Bonaparte había calculado como una campaña de 6 semanas para controlar España se había transformado en una pesadilla de 3 años sin fin visible. Los ejércitos regulares españoles habían sido derrotados en batallas campales, sí, pero algo inesperado había surgido de los campos, montañas y pueblos. La guerrilla. No eran soldados profesionales con uniformes brillantes y formaciones perfectas. Eran campesinos, herreros, pastores y curas que habían tomado lo que tenían a mano, cualquier arma que pudieran fabricar, robar o improvisar, y habían convertido cada camino, cada bosque, cada desfiladero en una trampa mortal para los invasores. España sangraba, pero también mordía, y cada mordida arrancaba más carne del ejército imperial que Napoleón tanto necesitaba en otras partes de Europa. El fusil de granada español era precisamente eso, un arma improvisada nacida de la desesperación y el ingenio que solo la necesidad extrema puede generar. Los armeros locales habían modificado viejos mosquetes ensanchando el cañón para poder disparar proyectiles más grandes. No solo balas de plomo, podían lanzar granadas de mano adaptadas, bolsas de metralla, frascos de aceite ardiendo, cualquier cosa que pudiera causar destrucción masiva. Eran imprecisos más allá de 50 metros, cierto, y se necesitaba fuerza considerable para manejar el retroceso brutal que podía dislocar un hombro. Los franceses los consideraban primitivos, ridículos incluso, reliquias de un pueblo atrasado que no entendía la guerra moderna. Pero en las manos correctas, en el terreno adecuado, con la táctica precisa, esos tubos de fontanería podían desatar el infierno sobre la tierra. Diego formaba parte de la partida de Juan Martín Díaz, conocido en toda Castilla como el Empecinado. Este legendario guerrillero había comenzado la guerra como un simple labrador de Castrillo de Duero. Ahora comandaba a más de 1000 hombres que operaban entre Segovia, Soria y Guadalajara, haciendo la vida imposible a las guarniciones francesas. El empecinado tenía una filosofía simple pero devastadoramente efectiva. Conocer el terreno mejor que el enemigo, golpear donde menos lo esperaban y desaparecer antes de que pudieran reaccionar. Nunca presentaba batalla abierta contra fuerzas superiores. Esa era la tumba de los guerrilleros tontos que confundían valor con suicidio. En cambio, convertía las montañas en aliadas mortales y el conocimiento local en el arma más letal de todas. Cada roca, cada sendero, cada cueva de estas sierras era una página en el libro de guerra que solo los españoles podían leer. La emboscada de ese día había sido planeada con precisión quirúrgica durante 2 semanas completas. Francisco, el armero del grupo,
había pasado cada hora disponible preparando 30 fusiles de granada. Cada uno había sido cargado con una mezcla especial, metralla de hierro mezclada con clavos oxidados y fragmentos de cerámica que se convertiría en lluvia de muerte. Manuel, a pesar de su edad, había escalado personalmente cada posición para verificar los ángulos de tiro con ojo militar entrenado en décadas de guerra. Diego y otros 15 guerrilleros ocupaban las posiciones altas, mientras que 100 hombres más esperaban ocultos en las laderas del valle, armados con trabucos, escopetas de caza y viejos fusiles del ejército regular. Otros 50 bloqueaban las salidas del desfiladero con piedras que podían derribar en segundos, convirtiendo el valle en un ataúd de roca para los franceses. Era una trampa perfecta, diseñada con la paciencia de cazadores que sabían que solo tendrían una oportunidad. El coronel Mercier había cometido el error clásico de los franceses en España, despreciar al enemigo que no luchaba según las reglas europeas. Confiaba en su entrenamiento superior, en la gloria de sus águilas imperiales, en los laureles ganados en batallas contra austriacos, prusianos y rusos. No entendía que las reglas de la guerra cambiaban en estas montañas malditas. Aquí no había líneas ordenadas ni cargas de caballería en campos abiertos, ni oportunidad para maniobras napoleónicas brillantes. Solo muerte súbita cayendo desde las rocas como juicio divino, rápida, brutal, sin honor ni gloria, solo supervivencia del más astuto. Los franceses habían traído su guerra civilizada a un país que peleaba por su existencia, y existencia no conoce reglas de etiqueta militar. La columna francesa entraba ahora en la zona de muerte con cada paso que daban. Diego podía ver sus rostros con claridad desde su posición. Soldados jóvenes, muchos apenas mayores que él, hablando animadamente de las cartas que escribirían a sus familias en Francia. Un sargento compartía un pedazo de pan con su camarada, bromeando sobre alguna muchacha en París. 2 tambores se empujaban juguetonamente mientras marchaban, todavía niños en cuerpos de soldados. Eran hombres, no monstruos, con madres que los esperaban, con hermanas que rezaban por ellos, con sueños de volver a casa cuando esta guerra absurda terminara. Pero vestían el uniforme del invasor. Y mientras ese uniforme azul pisara tierra española, mientras esas botas extranjeras hollaran campos españoles, no habría piedad. La compasión era un lujo que España no podía permitirse, no cuando cada pueblo tenía viudas, no cuando cada familia contaba muertos. Manuel levantó lentamente su brazo derecho, el gesto deliberadamente pausado para que cada guerrillero lo viera claramente. Era la señal que todos habían estado esperando durante las últimas 2 horas de silencio tenso. Diego acomodó el pesado fusil de granada contra su hombro, sintiendo el peso familiar del arma que había disparado tantas veces en práctica. Apuntó hacia el centro de la columna, donde los oficiales cabalgaban con sus uniformes más elaborados, donde las banderas ondeaban estúpidamente anunciando objetivos prioritarios. A su alrededor, 30 guerrilleros hicieron lo mismo con movimientos sincronizados por ensayos nocturnos. El metal frío del arma contrastaba con el sudor caliente que corría por su frente a pesar del aire fresco de octubre. Su corazón latía fuerte pero regular. Este era su trabajo ahora, su propósito, su contribución a la liberación de España. El mundo pareció detenerse en ese momento suspendido entre paz y violencia. Un halcón gritó en las alturas, su chillido agudo cortando el silencio. El viento cesó por completo como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Entonces Manuel bajó el brazo bruscamente y el valle explotó en fuego y muerte. El rugido combinado de 30 fusiles de granada disparando simultáneamente fue como el fin del mundo llegando a la tierra. El trueno reverberó contra las paredes rocosas del desfiladero, multiplicándose en ecos que se perseguían unos a otros en cacofonía ensordecedora. Las nubes de humo blanco de la pólvora brotaron de las posiciones elevadas como si las montañas mismas respiraran muerte. Y luego, la metralla descendió. Miles de fragmentos de hierro, clavos oxidados, pedazos de cerámica rota, balas cortadas, todo cayendo en arco mortal sobre la columna francesa concentrada en el estrecho desfiladero. El efecto fue instantáneamente catastrófico, como si una mano gigante invisible hubiera golpeado a los franceses. En los primeros 5 segundos, 40 hombres cayeron gritando, sus uniformes azules impecables desgarrados por cientos de proyectiles. El coronel Mercier recibió 3 clavos en el hombro izquierdo y cayó de su caballo aullando de dolor, el animal huyendo galopando con los ojos desorbitados de terror. Un capitán perdió la mitad de su cara por un fragmento de metralla, girando grotescamente antes de desplomarse. La sangre salpicó las piedras del camino, las banderas imperiales, los camaradas que segundos antes marchaban cantando. Diego no vio exactamente dónde cayó su descarga en el caos que se desató abajo.
El retroceso del fusil de granada lo golpeó como una mula coceando, haciéndolo retroceder medio metro y casi arrancándole el arma de las manos. Sus oídos zumbaban con tinnitus que duraría días, el mundo reducido a silencio amortiguado perforado por gritos distantes. Pero sus manos ya se movían por entrenamiento automático, por repetición de cientos de prácticas. Sacó pólvora de la bolsa de cuero, midió una carga generosa, la vertió en el cañón caliente. Taco de tela empujado firmemente con la baqueta para sellar. Otra bolsa de metralla preparada por Francisco, pesada con muerte. Otro taco para mantener todo en su lugar. Cebar la cazoleta con pólvora fina. Martillo hacia atrás. Listo para disparar nuevamente. Sus dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la descarga de excitación pura que inundaba su cuerpo, la euforia terrible de la violencia exitosa, el júbilo oscuro de ver al enemigo sufrir como ellos habían hecho sufrir a España. Debajo en el camino, el caos era total y absoluto, peor que cualquier pesadilla que los veteranos franceses hubieran experimentado en una década de guerras europeas. Los soldados intentaban formar línea de batalla porque eso era lo que el entrenamiento les había grabado en los huesos, pero no había espacio para maniobras napoleónicas en este matadero vertical. El desfiladero tenía apenas 12 metros de ancho con paredes rocosas verticales a ambos lados que convertían cada disparo desde arriba en trayectoria perfecta. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias que nadie podía escuchar sobre el rugido continuo de disparos y explosiones. Un capitán intentaba organizar una respuesta de fuego hacia las alturas, haciendo que sus hombres apuntaran hacia arriba, pero no podían ver a los atacantes entre las rocas y la humareda acre de la pólvora quemada que formaba niebla tóxica. Estaban disparando a fantasmas, desperdiciando munición preciosa en aire vacío mientras muerte real llovía sobre ellos desde posiciones que ni siquiera podían identificar. Era la pesadilla de todo comandante militar, estar bajo fuego efectivo sin poder responder efectivamente. Manuel, a 5 metros de Diego en la línea de fusiles de Granada, ya había recargado con la velocidad que solo décadas de experiencia militar pueden dar. Su experiencia se notaba en cada movimiento económico, en cómo sus dedos encontraban lo que necesitaban sin mirar, en cómo su cuerpo absorbía el retroceso con técnica perfecta. Mientras los guerrilleros jóvenes tardaban 40 segundos en recargar sus armas pesadas, él lo hacía en 25 segundos planos. Su segunda descarga rugió, la lengua de fuego lamiendo el aire desde el cañón. Impactó directamente en un grupo de soldados que intentaban desesperadamente dar vuelta a un carro para usarlo como barricada improvisada. 3 hombres fueron literalmente arrancados de sus pies simultáneamente por la nube de metralla, sus cuerpos girando como muñecos de trapo antes de estrellarse contra la tierra pedregosa en ángulos imposibles que indicaban huesos rotos y órganos destrozados. El carro volcó sobre otros 2 soldados que gritaban, aplastándolos bajo el peso de barriles de vino y sacos de harina que estallaron en nubes blancas que se mezclaron obscenamente con la sangre roja formando barro rosado. Uno de los soldados aplastados seguía vivo, sus gritos ahogados emergiendo de debajo del carro mientras se ahogaba en vino derramado y su propia sangre, una muerte horrible que nadie merecía pero que la guerra repartía con indiferencia democrática. En las laderas medias del desfiladero, los guerrilleros armados con trabucos y escopetas de caza abrieron fuego en la segunda ola del ataque. Estas armas carecían de la potencia devastadora y el efecto de área de los fusiles de granada, pero compensaban con mayor precisión a distancias medias. Los tiradores eran cazadores experimentados, hombres que habían pasado vidas enteras persiguiendo jabalíes y ciervos por estas montañas, que conocían el viento, la gravedad, cómo ajustar por elevación instintivamente. Ahora cazaban el juego más peligroso de todos, hombres armados que podían devolverles el fuego. Cada disparo era calculado, paciente, profesional. Un sargento francés que intentaba valientemente reunir a su escuadra dispersa, gritando órdenes y empujando a hombres aterrorizados hacia posiciones defensivas, recibió una bala de mosquete en la garganta disparada por un pastor de 45 años desde 80 metros. El sargento cayó de rodillas, las manos agarrando inútilmente su cuello mientras la sangre arterial brotaba entre sus dedos, ahogándose en su propia sangre, sus ojos llenos de incomprensión de cómo había terminado así, el que había sobrevivido a Austerlitz. Un abanderado que alzaba valientemente la bandera del regimiento, intentando mantener un punto de reunión visible para soldados dispersos. Fue derribado por 2 balazos simultáneos que lo golpearon en el pecho como puñetazos de gigante. La bandera imperial cayó en el polvo, manchada de sangre, pisoteada por botas francesas desesperadas que huían sin dirección. Los franceses, hay que darles crédito, comenzaron a reaccionar con la disciplina férrea que los había hecho dueños de Europa.
El capitán Dubois, el mismo que había reído del fusil de granada esa mañana en Cercedilla, reunió a 30 hombres detrás de 2 carros volcados, formando núcleo defensivo improvisado. Su voz cortaba el caos como látigo, imponiendo orden por pura fuerza de voluntad y años de autoridad militar incuestionable. Fuego de respuesta, rugió, y una descarga coordinada de mosquetes Charleville contestó hacia las alturas. Las balas silbaron a través del aire, rebotando en las rocas alrededor de Diego con ruido de metal sobre piedra, enviando esquirlas afiladas volando en todas direcciones. Una astilla de roca le cortó la mejilla izquierda, dejando una línea de sangre caliente que corrió por su cuello, pero estaba bien protegido detrás de su formación rocosa natural. Los franceses disparaban hacia arriba con ángulos difíciles que hacían casi imposible la precisión, sus mosquetes diseñados para fuego horizontal en campos de batalla abiertos. Mientras tanto, los guerrilleros disparaban hacia abajo con gravedad como aliada, cada proyectil ganando velocidad en su descenso mortal. Era física simple convertida en ventaja militar devastadora. El teniente Rousseau, un joven oficial de apenas 22 años recién llegado de la Academia Militar de Saint-Cyr con la cabeza llena de teorías napoleónicas y sueños de gloria, intentó organizar una carga a bayoneta hacia las posiciones guerrilleras más cercanas. Era increíblemente valiente y completamente suicida, el acto de un hombre educado en tácticas que no se aplicaban en este nuevo tipo de guerra. Dirigió a 20 hombres hacia la ladera más cercana, su sable en alto reflejando el sol, gritando «Vive el Empereur» con voz que quebraba el miedo que intentaba ocultar. Sus hombres lo siguieron porque estaban entrenados para obedecer, porque necesitaban desesperadamente hacer algo en lugar de ser asesinados pasivamente, porque preferían morir atacando que agachados como animales en matadero. No llegaron ni a 30 metros. Francisco el armero, con previsión táctica nacida de años de emboscadas exitosas, había colocado 5 hombres específicamente para repeler intentos de asalto en esa sección vulnerable. Sus escopetas de caza rugieron en secuencia precisa, cada disparo separado por un segundo, como ejecución metódica. Rousseau recibió 2 balazos en el pecho, las balas penetrando su uniforme elegante, atravesando costillas, destrozando pulmones. Se tambaleó 3 pasos más por puro impulso antes de caer de rodillas, mirando hacia abajo con expresión de sorpresa absoluta la sangre que emanaba de su pecho empapando su uniforme azul hasta volverlo negro. Su último pensamiento consciente fue para su madre en Normandía, su cara dulce cuando lo había despedido en la estación de tren, prometiéndole que volvería con honores. Nunca sabría exactamente cómo había muerto su hijo único en estas montañas salvajes tan lejos de los campos de trigo que ella conocía, en un país cuyo idioma ni siquiera hablaba. El coronel Mercier, sangrando profusamente de su hombro destrozado donde 3 clavos oxidados estaban incrustados profundamente en músculo y hueso, logró arrastrarse detrás de una roca grande. El dolor era casi insoportable, ondas de agonía que nublaban su visión y hacían difícil pensar con claridad. Los clavos oxidados significaban casi con certeza gangrena si sobrevivía a las próximas horas, infección que podría matarlo tan efectivamente como una bala. Pero era un veterano de 20 años de servicio continuo, había sobrevivido a Marengo donde las balas austriacas habían caído como granizo, aún donde había visto ejércitos enteros rendirse, a Eylau donde había marchado sobre nieve teñida de rojo con sangre de 30.000 hombres. No moriría en este valle maldito de un país que Napoleón había prometido que se rendiría en semanas. Con su mano buena, temblando por pérdida de sangre y Soc, sacó su pistola de chispa y disparó hacia las alturas. Era un gesto más de rabia impotente que de efectividad militar, la bala perdiéndose en el vacío, pero necesitaba hacer algo para mantener su cordura. Luego gritó con voz que todavía llevaba autoridad de comando a pesar del dolor. Retirada ordenada, retirada hacia el este. Era la decisión correcta, la única decisión sensata. Quedarse en este desfiladero del infierno significaba aniquilación total. Necesitaban salir, alcanzar terreno abierto donde pudieran usar su superioridad numérica y entrenamiento en formaciones de batalla que había conquistado Europa. Pero el empecinado, comandante guerrillero cuyo genio táctico había frustrado a docenas de oficiales franceses durante 3 años, había previsto exactamente esta respuesta. Cuando los franceses supervivientes comenzaron su retirada desesperada hacia el extremo oriental del desfiladero, corriendo sobre los cuerpos de sus camaradas caídos, encontraron el camino completamente bloqueado. Durante la noche anterior, mientras los oficiales franceses dormían en sus tiendas confiados, 50 guerrilleros habían trabajado en silencio colocando estratégicamente troncos de árboles, rocas del tamaño de barriles,
y 2 carros saboteados específicamente para este propósito en el paso más estrecho del desfiladero. Todo estaba equilibrado precariamente, sostenido solo por 3 cuerdas gruesas. Cuando los franceses se acercaron, solo se necesitó que 3 guerrilleros tiraran de esas cuerdas para que toda la estructura se derrumbara con estruendo, creando una barricada caótica pero completamente efectiva que bloqueaba el paso de 4 metros de ancho. Los franceses que intentaron desesperadamente trepar sobre esta barricada improvisada, exponiendo sus cuerpos en el esfuerzo, fueron recibidos con descargas concentradas de mosquetes desde posiciones ocultas preparadas precisamente para esto. 10 hombres cayeron en los primeros segundos, algunos matados instantáneamente, otros heridos y colgando grotescamente sobre los troncos, gritando por ayuda que no llegaría, muriendo lentamente mientras sus camaradas miraban impotentes. Mercier comprendió la situación con claridad helada que cortaba incluso a través del dolor y el shock. Estaban completamente atrapados. Era una emboscada perfecta ejecutada con precisión que habría impresionado incluso a los mejores estrategas militares de Europa. El pánico, ese veneno que destruye ejércitos más efectivamente que cualquier arma, comenzó a extenderse por sus hombres como enfermedad contagiosa. Soldados que habían marchado con arrogancia imperial horas antes, confiados en su invencibilidad, ahora miraban las paredes rocosas con ojos salvajes de animales acorralados, buscando escape donde claramente no lo había. Algunos simplemente rompieron mentalmente, arrojaron sus mosquetes y corrieron ciegamente en cualquier dirección, solo para ser derribados metódicamente por francotiradores guerrilleros que habían esperado pacientemente por blancos tan perfectos. Otros se agruparon en pequeños núcleos defensivos, espalda contra espalda en formaciones de erizo que habían aprendido en entrenamiento, disparando en todas direcciones sin discriminación, consumiendo su munición limitada. La disciplina francesa legendaria, la que había permitido cuadros de infantería resistir cargas de caballería en docenas de campos de batalla europeos, comenzaba a desmoronarse bajo la presión del terror táctico perfecto, bajo la realización de que todos los años de entrenamiento no los habían preparado para morir en emboscada en montañas españolas. Diego recargó su tercer disparo con manos que ahora operaban puramente por memoria muscular. Su hombro derecho era una masa de dolor pulsante por el retroceso brutal repetido del arma que no había sido diseñada para múltiples disparos rápidos, pero el dolor parecía distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona. La adrenalina es droga poderosa. Veía los uniformes azules corriendo abajo como hormigas asustadas cuando se destroza su hormiguero, y una parte oscura y vengativa de su alma se regocijaba con júbilo feroz que hubiera horrorizado al Diego de antes de la guerra. Pero ese Diego había muerto el día que los franceses fusilaron a su padre en la plaza del pueblo por el crimen de ocultar grano para alimentar a su familia en lugar de entregarlo a los ocupantes. Estas eran las tropas del emperador que había invadido su país sin provocación justificable, sin declaración de guerra formal, que había instalado a un rey títere que nadie quería, que había saqueado iglesias centenarias fundidas las campanas para hacer cañones, que había violado mujeres españolas con impunidad, que había fusilado a civiles inocentes por el crimen de defender sus hogares contra invasores extranjeros. Cada francés muerto en este valle era justicia, quizás no divina pero humana y satisfactoria. Cada grito de agonía que subía desde abajo era música terrible para oídos que habían escuchado demasiados gritos españoles en plazas de pueblos donde los franceses hacían ejecuciones públicas para aterrorizar a la población. El capitán Dubois, mostrando el tipo de liderazgo bajo fuego que explicaba por qué Francia había dominado Europa, tomó una decisión desesperada nacida de pura necesidad táctica. Reunió a todos los sargentos supervivientes con silbato y voz y les ordenó formar un cuadro defensivo, la formación clásica de infantería napoleónica contra caballería. No servía particularmente bien contra fuego desde alturas, cualquier oficial de academia podría decirte eso, pero al menos daba estructura que impedía que el pánico se convirtiera en desbandada total que terminaría con masacre completa. 60 hombres, todos los que quedaban capaces de seguir órdenes, formaron un rectángulo humano, primera línea arrodillada con mosquetes apuntando hacia afuera, segunda línea de pie detrás de ellos para disparar sobre las cabezas de los primeros, oficiales en el centro gritando órdenes. Era impresionante en su propio modo trágico, un testimonio del entrenamiento francés que podía crear orden incluso en medio del caos apocalíptico, pero también los convertía en el blanco más perfecto que los guerrilleros habían visto en meses, concentrados como ganado para matanza, imposibles de fallar. Francisco, observando el cuadro formarse desde su posición de comando en las alturas, reconoció la oportunidad inmediatamente. Hizo una señal específica con su brazo, un movimiento que había sido practicado docenas de veces.
Era momento de usar las granadas reales, no las improvisadas sino las auténticas granadas de mano francesas que los guerrilleros habían estado acumulando cuidadosamente durante 2 años, capturadas en emboscadas anteriores, robadas de almacenes, compradas a soldados franceses corruptos. Eran esferas de hierro fundido del tamaño de naranjas grandes, cada una llena con casi medio kilogramo de pólvora negra de calidad militar, con mechas cortas diseñadas para explotar después de 5 segundos. 30 guerrilleros seleccionados las encendieron simultáneamente en antorchas que habían mantenido ocultas pero listas, esperaron exactamente 2 segundos mientras las mechas chisporroteaban, y entonces las arrojaron con toda la fuerza de brazos entrenados por años de trabajo manual. Las granadas describieron arcos elegantes en el aire azul brillante de octubre, pequeños cometas humeantes cayendo hacia el cuadro francés como meteoritos enviados por un dios vengativo. Los soldados en el cuadro las vieron venir, sus caras levantándose, algunos intentaron dispersarse por instinto de supervivencia, pero la disciplina férrea los mantuvo en formación porque eso era lo que el entrenamiento había grabado tan profundamente que anulaba incluso el instinto de preservación. Mantener la formación, siempre mantener la formación, era la doctrina que había funcionado en 100 campos de batalla. Aquí sería su sentencia de muerte. Las granadas explotaron. 30 explosiones en el espacio de 3 segundos destrozaron el cuadro francés como un martillo gigante destruye vidrio fino. La metralla de las explosiones, fragmentos afilados del propio hierro de las esferas más los clavos y balines que algunas granadas contenían, cortó piernas como sierra, arrancó brazos de sus articulaciones, perforó torsos, destrozó caras. El sonido fue ensordecedor más allá de descripción, un trueno prolongado artificial que resonó por todo el valle y rebotó en las paredes rocosas, amplificándose hasta que parecía que el mundo entero estaba explotando. El ruido se escuchó hasta en pueblos a 10 kilómetros de distancia, donde habitantes aterrorizados se preguntaban qué batalla del infierno había comenzado en las montañas. El humo negro y acre de la pólvora envolvió el campo de batalla en una niebla tóxica que hacía llorar los ojos involuntariamente y ardía en los pulmones como fuego, mezclándose con el olor metálico de sangre fresca y el hedor de intestinos perforados. Cuando el humo comenzó a disiparse lentamente en la brisa de montaña, el cuadro ordenado ya no existía. Solo quedaban cuerpos retorcidos en posiciones imposibles, hombres gritando con voces rotas por dolor que excedía cualquier experiencia humana normal, arrastrándose sin piernas, suplicando ayuda que no llegaría porque todos los médicos del regimiento estaban muertos o heridos igualmente. El capitán Dubois había perdido su pierna izquierda por debajo de la rodilla, arrancada limpiamente por metralla de granada. Yacía en un charco creciente de su propia sangre que empapaba el polvo del camino hasta convertirlo en lodo rojo, apretando desesperadamente el muñón con ambas manos, tratando inútilmente de detener la hemorragia arterial que bombeaba su vida fuera de su cuerpo con cada latido de su corazón acelerado. Su mente, entrenada durante años en la academia militar en tácticas napoleónicas perfectas para batallas en llanuras europeas contra ejércitos convencionales, no podía comprender completamente lo que había sucedido en estos últimos minutos. Esto no era guerra como la conocía. Esto no era lo que había estudiado en los libros de estrategia, esto no tenía nada que ver con las batallas gloriosas que había presenciado en Alemania e Italia. Esto era simplemente matanza sistemática, esto era pesadilla hecha carne. A su lado, un sargento con 20 años de servicio distinguido, condecorado personalmente por el emperador en París, lloraba desconsoladamente como niño. No tanto por sus propias heridas sino por la destrucción completa de su mundo ordenado de tambores y formaciones y honor militar que había dado significado a su vida entera. Todo aquello en lo que había creído, toda la gloria del imperio, toda la superioridad del ejército francés, se estaba desangrando en el polvo español junto con él. Diego observaba la destrucción desde su posición elevada y por primera vez desde que comenzó la emboscada hace ya casi hora y media, sintió algo diferente a la rabia fría que lo había sostenido. Era una náusea visceral en su estómago al ver los cuerpos despedazados de hombres que habían estado vivos y completos minutos antes. Estos hombres, sus enemigos mortales, sangraban exactamente igual que los españoles. Gritaban con el mismo tono de agonía, lloraban las mismas lágrimas, morían con el mismo terror en sus ojos. Eran humanos, no demonios, solo hombres jóvenes enviados a morir lejos de casa por decisiones de emperadores y reyes que nunca verían estas montañas manchadas de sangre. Se obligó brutalmente a recordar por qué estaba aquí, por qué había subido a estas rocas antes del amanecer. Recordó a su padre atado a un poste en la plaza del pueblo, vendado en los ojos, con 10 soldados franceses formados frente a él.
Recordó al oficial francés que había dado la orden de fuego con la misma indiferencia casual con que se ordenaría traer vino a la mesa. Recordó las casas de su pueblo ardiendo, las llamas alcanzando el cielo nocturno mientras familias enteras perdían todo. Recordó el grano confiscado que dejó a niños muriendo de hambre durante el invierno. Recordó las mujeres que se escondían en los bosques por miedo justificado a las tropas ocupantes. La náusea se transformó de nuevo en determinación helada y dura como el acero. Recargó su fusil de granada una vez más, aunque sus brazos temblaban de fatiga y su hombro gritaba protesta. El coronel Mercier, sangrando y debilitándose peligrosamente por cada momento que pasaba, su uniforme empapado de sangre hasta quedar negro, intentó un último movimiento táctico brillante nacido de pura desesperación y décadas de experiencia militar. Ordenó con voz que todavía podía proyectar autoridad a los aproximadamente 80 hombres aún capaces de luchar que encendieran simultáneamente todo lo inflamable que tuvieran. Carros, sacos de grano, uniformes de muertos, mochilas, incluso las cuerdas y las maderas de los arneses. El fuego crearía cortina masiva de humo negro que podría cubrir un intento desesperado de fuga. Era arriesgado, rayando en suicida porque el fuego podría atraparlos, pero quedarse significaba muerte absolutamente segura en este desfiladero convertido en matadero. Al menos el humo les daría oportunidad, por pequeña que fuera. Los soldados franceses supervivientes obedecieron con la energía frenética de hombres que ven a la muerte acercándose físicamente, que sienten su aliento frío en la nuca. En cuestión de minutos, media docena de incendios ardían furiosamente en el desfiladero estrecho, generando columnas masivas de humo negro y aceitoso que oscurecieron literalmente el sol, convirtiendo el día brillante en crepúsculo artificial y sofocante. El plan era simple, usar el humo como cortina y cargar hacia el oeste, hacia la entrada del desfiladero por donde habían entrado originalmente, esperando que esa ruta no estuviera tan fuertemente defendida como la salida bloqueada al este. Manuel reconoció la táctica inmediatamente porque él mismo la había usado en otras guerras, en otros tiempos. Gritó a los guerrilleros cercanos con voz que cortaba el estruendo. «Prepárense para la carga, vienen directamente hacia nosotros». El empecinado, coordinando toda la operación desde una posición central que le daba visión táctica del campo de batalla completo, hizo sonar 3 veces su cuerno de caza, notas prolongadas que llevaban a través del valle incluso sobre el ruido del combate. Era la señal acordada previamente en los ensayos nocturnos. Los 100 guerrilleros que habían estado esperando pacientemente en las laderas bajas durante toda la emboscada, armados con cuchillos de monte, hachas de leñador, picas improvisadas de herramientas agrícolas y algunos trabucos de cañón corto, comenzaron a descender hacia el camino como lobos convergiendo en presa herida. Ya no sería matanza a distancia segura con mosquetes y granadas. Ahora sería combate cuerpo a cuerpo, salvaje, primitivo, íntimo, el tipo de lucha donde se veían los ojos del hombre que matabas. Exactamente el tipo de combate donde los guerrilleros españoles acostumbrados a pelear con lo que tuvieran brillaban con ferocidad terrible y donde los soldados franceses de línea, entrenados para formaciones y disciplina pero no para pelea callejera, frecuentemente flaqueaban. Los primeros soldados franceses que intentaron escapar corriendo a través del humo denso que quemaba los pulmones se encontraron con los guerrilleros emergiendo de la niebla tóxica como demonios materializándose del infierno. Un soldado llamado Pierre Duhamel, carpintero de Lyon antes de ser reclutado forzosamente en el ejército imperial, corrió directamente hacia un guerrillero barbudo armado con un hacha de leñador del tamaño de un brazo. El español, un pastor de 50 años llamado Tomás que conocía literalmente cada piedra de estas montañas porque había pastoreado ovejas aquí durante 40 años, esquivó la estocada desesperada de la bayoneta de Pierre con movimiento fluido nacido de años esquivando cuernos de toros, y hundió su hacha profundamente en el costado del francés con fuerza brutal acumulada en décadas de partir leña. Pierre cayó, la sorpresa en su cara más prominente que el dolor durante los primeros segundos, sin comprender cómo había terminado su vida a 1000 kilómetros de su pequeño taller de carpintería en Lyon, en montañas cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar correctamente, matado por un hombre que probablemente nunca había estado a más de 50 kilómetros de donde nació. Murió pensando en su esposa Marie y su hija de 3 años que nunca conocería a su padre. Diego descendió de su posición elevada junto con otros portadores de fusiles de granada cuyas armas ahora eran inútiles para combate cercano. El fusil pesado de 8 kilogramos era una carga en pelea cuerpo a cuerpo, así que lo dejó cuidadosamente entre las rocas para recuperarlo después y sacó su cuchillo de monte, una hoja de 30 centímetros forjada por el herrero de su pueblo destruido, afilada hasta un filo que podía afeitar pelo.
El humo denso le quemaba los ojos y garganta mientras bajaba por senderos empinados que había memorizado durante los ensayos nocturnos, sus pies encontrando los puntos de apoyo correctos incluso sin ver claramente. Abajo el sonido del combate había cambiado completamente de carácter. Ya no era el rugido distante e impersonal de mosquetes y explosiones de artillería. Era algo mucho peor en su intimidad brutal. Gritos de hombres peleando por sus vidas, maldiciones en francés y español, el choque horrible de metal contra metal, el sonido húmedo y nauseabundo de cuchillos penetrando carne humana, de hachas cortando hueso, de hombres ahogándose en su propia sangre. Era el sonido de guerra en su forma más primitiva, antes de la pólvora, antes de las tácticas sofisticadas, solo hombres matando a otros hombres con herramientas diseñadas para ese propósito único. El sargento Gaston Marchand, veterano condecorado de Austerlitz donde había luchado en la Guardia Imperial, que había recibido la Legión de Honor de las propias manos del emperador Napoleón en ceremonia en París, luchaba espalda contra espalda con 3 camaradas contra 7 guerrilleros que los habían rodeado. Su bayoneta ya había cobrado 2 vidas españolas, ensartando a un guerrillero joven en el estómago y degollando a otro en movimiento de reversa entrenado, pero los guerrilleros seguían llegando como olas contra roca. Uno lo atacó con una hoz de campesino, herramienta agrícola convertida en arma mortal por necesidad. Gastón bloqueó el golpe con el cañón de su mosquete, pero otro guerrillero aprovechó la apertura y lo golpeó por detrás con un garrote de madera, el impacto haciendo estallar estrellas en su visión y haciéndolo caer de rodillas, aturdido. El último pensamiento coherente del sargento antes de que un cuchillo encontrara su garganta y cortara la arteria carótida en Fuente Roja fue que prefería 1000 veces haber muerto en Austerlitz bajo el sol de diciembre con él. Emperador observando desde su caballo blanco, rodeado de la Guardia Imperial, cubierto de gloria, en vez de aquí en esta trampa sangrienta anónima donde ni siquiera habría tumba marcada con su nombre, donde su cuerpo probablemente sería devorado por animales salvajes, donde su familia nunca sabría exactamente qué le había pasado excepto muerto en España en carta oficial. Francisco el Armero, que había orquestado toda la preparación técnica de esta emboscada, coordinaba ahora el segundo anillo de guerrilleros que impedían cualquier intento de fuga francesa. Había colocado tiradores selectos en posiciones cuidadosamente elegidas que cubrían cada posible ruta de escape del desfiladero, cada sendero de cabras, cada grieta en las rocas lo suficientemente grande para que un hombre pasara. Cuando un grupo de 15 franceses desesperados logró romper el cerco inicial mediante carga bayoneta coordinada que costó la vida a 3 guerrilleros y corrieron hacia el oeste por el único camino que parecía abierto, fueron recibidos por una descarga concentrada de 8 mosquetes disparando simultáneamente desde 40 metros. 12 de los 15 cayeron instantáneamente, sus cuerpos formando montón grotesco en el camino estrecho. Los 3 supervivientes, viendo la futilidad absoluta de continuar, levantaron las manos en rendición desesperada, arrojando sus armas al suelo, gritando rendición, rendición en español mal pronunciado. Los guerrilleros los capturaron eficientemente, atándoles las manos a la espalda con cuerdas ásperas. Estos prisioneros serían interrogados sobre posiciones francesas y movimientos de tropas, luego canjeados eventualmente por prisioneros españoles en manos francesas, o enviados a las prisiones británicas en Portugal donde languidecerían hasta el fin de la guerra. El empecinado no era innecesariamente cruel a pesar de su reputación. Los prisioneros vivos tenían valor estratégico considerable y propaganda importante, mostraban que los guerrilleros podían capturar tropas francesas intactas. Los cadáveres solo generaban represalias brutales contra pueblos civiles españoles, ciclo de violencia que no beneficiaba a nadie excepto a los franceses que podían usarlo como justificación para mayor brutalidad. El coronel Mercier observaba todo el colapso de su regimiento desde su refugio detrás de la roca grande, entrando y saliendo de la conciencia por la pérdida masiva de sangre. Había perdido probablemente 2 litros ya, su presión arterial cayendo peligrosamente, su visión borrosa y oscureciéndose en los bordes. Vio como su regimiento, el 34 de línea que había marchado con tanta confianza imperial esa mañana, que había sobrevivido intacto a media docena de batallas mayores en Europa Central, estaba siendo destrozado sistemáticamente por campesinos españoles armados con herramientas de granja. Vio la bandera imperial del regimiento, las águilas doradas que representaban la gloria de Francia, siendo capturada por un guerrillero barbudo que la agitaba triunfalmente sobre su cabeza mientras gritaba algo en español que Mercier no podía entender. Vio a jóvenes oficiales de familias aristocráticas, con futuros brillantes en la corte imperial, siendo degollados como cerdos en matadero rural.
Intentó levantarse una última vez, reunir sus fuerzas restantes, sacar su pistola que todavía tenía una bala, morir luchando como correspondía a un oficial del imperio que había jurado servir al emperador hasta la muerte, pero su cuerpo simplemente no le obedecía más. Sus piernas no respondían a las órdenes de su cerebro. Se desplomó nuevamente contra la roca, y la oscuridad comenzó a tragarlo como marea negra subiendo, prometiéndole paz final después del dolor. Diego emergió del humo denso casi chocando directamente con un soldado francés joven, probablemente no mayor de 18 años, apenas salido de la adolescencia. El francés había perdido su mosquete en algún momento del caos y tenía los ojos desorbitados de terror absoluto, terror animal que va más allá del miedo racional. Lágrimas dejaban rastros limpios en su cara cubierta de hollín de pólvora. Por un segundo largo que pareció estirarse eternamente, ambos jóvenes se miraron directamente a los ojos. Diego vio a un muchacho, probablemente conscripto forzado de algún pueblo francés pequeño, probablemente con familia esperándolo en casa, madre rezando por él cada noche, quizás hermana menor que lo adoraba. El francés vio a un español de ojos oscuros y duros, llenos de odio acumulado durante años, sin misericordia visible, solo determinación fría. Por ese segundo suspendido podrían haber sido hermanos en circunstancias diferentes, solo dos jóvenes atrapados en guerra que no habían comenzado ni querían. Pero ese momento se rompió cuando el instinto de supervivencia del francés lo hizo intentar huir, girar y correr. Diego reaccionó por entrenamiento e instinto combinados, lo derribó por detrás, cayendo sobre él, y su cuchillo encontró el espacio entre las costillas con precisión horrible nacida de 2 años de matar a hombres. El francés jadeó, un sonido húmedo y gorgoteante, tosió sangre que manchó sus labios, y murió en menos de 30 segundos mientras Diego sostenía el cuchillo en su espalda. Diego limpió su cuchillo en el uniforme azul del muerto, sintiendo absolutamente nada, su capacidad para sentir horror por matar cauterizada por repetición. El primer hombre que había matado hace 18 meses lo había perseguido en pesadillas durante semanas, su cara apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Este era aproximadamente el 40, ya no contaba con precisión, ya no soñaba con sus caras. Eran solo enemigos, solo obstáculos entre él y la libertad de España. Manuel encontró al capitán Dubois desangrándose lentamente contra un carro volcado, aún consciente pero apenas, su vida escapándose de su pierna amputada a pesar de todo lo que había hecho para detenerla. El viejo guerrillero se arrodilló junto al oficial francés moribundo y sorpresivamente le ofreció su cantimplora de agua de cuero. Dubois bebió agradecido con manos temblorosas, el agua limpiando un poco el sabor a sangre de su boca, confundido profundamente por la gentileza inesperada del enemigo que acababa de destruir su regimiento. ¿Por qué?, susurró en español quebrado que había aprendido en 2 años de ocupación. Nosotros solo seguíamos órdenes, solo hacíamos nuestro deber como soldados. Manuel miró al oficial agonizante con expresión completamente impenetrable que había perfeccionado durante décadas de guerra. Y nosotros defendemos nuestra tierra, respondió simplemente, su voz sin emoción particular. Ustedes invadieron sin provocación. Esta es la consecuencia natural e inevitable. Dubois asintió débilmente, usando sus últimas fuerzas, comprendiendo finalmente en sus últimos momentos lúcidos la verdad fundamental que Napoleón y todos sus mariscales brillantes nunca habían entendido realmente. Conquistar un país en el mapa, derrotar sus ejércitos en batallas campales formales, ocupar sus ciudades principales, todo eso era relativamente fácil para el mejor ejército de Europa. Pero conquistar realmente a su gente, hacer que aceptaran ocupación, eso era imposible cuando esa gente prefería morir. Dubois cerró los ojos y murió 2 minutos después mientras Manuel todavía estaba arrodillado junto a él, un pequeño gesto de respeto de soldado a soldado que trascendía nacionalidades. La batalla, si la masacre unilateral podía llamarse batalla en cualquier sentido significativo, terminó en menos de 2 horas desde aquel primer disparo que había iniciado el infierno. De los 200 soldados franceses que habían marchado confiadamente en el desfiladero esa mañana, cantando canciones de París y bromeando sobre muchachas españolas, 130 yacían muertos en el camino polvoriento ahora empapado de sangre. Otros 40 estaban heridos con diversos grados de gravedad, algunos mortalmente con heridas que ningún médico podría curar, destinados a morir en agonía en las próximas horas o días. Solo 30 habían sido capturados sin heridas serias, lo suficientemente afortunados para haber estado en el lugar correcto cuando se rindieron. Ningún francés había logrado escapar del desfiladero. La destrucción del 34 Regimiento de Línea era casi total, prácticamente dejado de existir como unidad funcional.
Los guerrilleros habían sufrido 17 muertos y 28 heridos en el combate, incluyendo el cuerpo a cuerpo brutal del final. Pérdidas considerables en términos absolutos, pero completamente aceptables según los cálculos fríos y brutales de la guerra de guerrillas, donde intercambio de bajas era siempre favorable si eliminabas más enemigos de los que perdías. Por cada guerrillero caído, 7 franceses habían muerto. Era ratio que cualquier comandante guerrillero aceptaría sin dudar. El empecinado caminaba lentamente entre los cuerpos desparramados por el desfiladero, evaluando los resultados de la emboscada con ojo profesional que había visto demasiada muerte para sentir mucho al respecto. Sus hombres ya trabajaban metódicamente saqueando los cuerpos y carros. Mosquetes franceses eran recogidos y apilados cuidadosamente, 78 mosquetes Charleville en buen estado, tesoro invaluable. Munición, cada cartucho de papel contando, miles de rondas capturadas. Uniformes que podían ser útiles para infiltración. Botas en buen estado, porque muchos guerrilleros peleaban con alpargatas o descalzos. Cualquier comida encontrada en las mochilas. Dinero de los bolsillos de oficiales muertos. Todo tenía valor potencial, nada se desperdiciaba. Los heridos franceses recibían atención médica básica, no por compasión particularmente sino por pragmatismo frío. Los prisioneros vivos y sanos valían mucho más que los cadáveres pudriéndose. Podían ser canjeados, interrogados, usados en propaganda. Mercier fue encontrado aún vivo, apenas respirando, su pulso débil pero presente. El empecinado ordenó personalmente que lo llevaran cuidadosamente a una cueva cercana donde un médico desertor del ejército español regular, hombre alcohólico pero todavía competente, hacía lo que podía con recursos mínimos y herramientas primitivas. Mercier probablemente sobreviviría si la infección no lo mataba, aunque perdería el brazo casi con certeza. Sería canjeado eventualmente por oficiales españoles prisioneros. Su carrera militar había terminado definitivamente en este valle maldito que nunca olvidaría. Francisco recuperó cuidadosamente los 26 fusiles de granada que habían sobrevivido intactos la emboscada y examinó con interés profesional los restos de 3 que habían explotado catastróficamente matando a sus usuarios. Observó los fragmentos de metal retorcido, tocó los restos del cañón reventado, tomando notas mentales meticulosas. La pólvora estaba demasiado comprimida en estos 3, murmuró para sí mismo, viendo el patrón en el metal fracturado. Necesito reforzar los cañones en el próximo diseño, quizás con doble capa de hierro. Cada batalla era aprendizaje valioso, cada arma fallida una lección para mejoras futuras. Era así como España compensaba su desventaja tecnológica, mediante iteración constante, mejora gradual, adaptación. Los franceses tenían fábricas enormes produciendo armas estandarizadas por miles. Los españoles tenían armeros individuales como Francisco, perfeccionando diseños uno a la vez, pero con creatividad nacida de necesidad desesperada. Diego ayudaba a amontonar los mosquetes Charleville capturados en pilas organizadas para transporte. Contaron 78 en condición utilizable, más munición suficiente para al menos 3 batallas más del mismo tamaño si eran cuidadosos con el gasto. Era tesoro absoluto que cambiaría las capacidades de la guerrilla durante meses. Estos mosquetes franceses eran objetivamente superiores a la mayoría de armas españolas disponibles, más precisos, más confiables, fabricados con estándares industriales que España simplemente no podía igualar con su producción artesanal. Cada mosquete capturado era uno menos en manos francesas y uno más en manos españolas, doble victoria. Mientras trabajaba, Diego evitaba mirar directamente las caras de los muertos franceses. Era más fácil así, tratarlos como objetos en lugar de personas que habían estado vivas hace horas. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, pintando las montañas de tonos dramáticos de naranja y púrpura profundo que contrastaban grotescamente con la carnicería abajo, los guerrilleros preparaban su retirada. En 2 horas máximo, las primeras patrullas francesas llegarían desde Segovia, alertadas por las columnas de humo negro que todavía subían visibles desde kilómetros. Para entonces, cada guerrillero habría desaparecido completamente, llevándose todo lo útil, dejando solo cadáveres franceses y preguntas sin respuesta. No habría rastros claros de hacia dónde habían ido, ningún sendero obvio para seguir. Se dispersarían en docenas de direcciones diferentes, algunos solos, otros en grupos pequeños, todos utilizando caminos secretos que solo los locales conocían. El valle quedaría en silencio nuevamente excepto por los cuervos que ya comenzaban a reunirse en los árboles circundantes, atraídos por el olor inconfundible de sangre fresca y carne muerta, anticipando el festín que los esperaba.
La noticia de la aniquilación completa del 34 Regimiento de Línea en el desfiladero de Navacerrada llegó al cuartel general francés en Madrid 3 días después, llevada por un único superviviente que había fingido convincentemente estar muerto entre los cadáveres durante 8 horas interminables hasta que los guerrilleros se retiraron. Luego se había arrastrado penosamente durante 2 días hacia la seguridad relativa de las líneas francesas. El general Jean-Baptiste d'Orsenne, comandante del ejército francés del norte de España, leyó el informe detallado con incredulidad que se transformaba en furia mientras procesaba los detalles. Un regimiento completo, 200 hombres entrenados profesionalmente, veteranos de múltiples campañas europeas. Aniquilado casi completamente por campesinos armados con armas improvisadas en emboscada que ni siquiera habían detectado a tiempo. Era militarmente humillante, políticamente desastroso, y peor aún para las perspectivas futuras, era un patrón que se repetía con frecuencia cada vez más aterradora por toda España. Los informes llegaban constantemente. Convoy emboscado en Galicia, guarnición masacrada en Andalucía, mensajeros desaparecidos en Cataluña. España se había convertido en agujero negro que tragaba soldados franceses sin dejar rastro. El mariscal Auguste de Marmont, gobernador militar de la región y uno de los favoritos personales de Napoleón, ordenó represalias inmediatas y severas diseñadas para aterrorizar a la población civil en su misión. 3 pueblos cercanos al desfiladero fueron identificados como probables fuentes de guerrilleros y fueron saqueados sistemáticamente, sus almacenes de comida confiscados y parcialmente quemados como advertencia. 27 hombres seleccionados más o menos al azar, sospechosos de simpatizar con guerrilleros basándose en evidencia mínima o delaciones de vecinos con rencores personales, fueron fusilados públicamente en la plaza principal de Segovia mientras la población era forzada a observar. Las ejecuciones fueron deliberadamente lentas y ceremoniales, diseñadas para maximizar el terror. Pero estas acciones brutales, lejos de aplastar la resistencia, solo alimentaban el odio que impulsaba el movimiento guerrillero. Por cada guerrillero ejecutado, 5 campesinos más que habían estado indecisos tomaban armas, jurando venganza. Por cada pueblo quemado, 100 familias enteras juraban luchar hasta la muerte contra los invasores. Los franceses estaban atrapados en círculo vicioso sin salida visible, una espiral descendente de violencia generando más violencia. Napoleón había conquistado España en el mapa que colgaba en su oficina en París, sus alfileres mostrando control francés sobre todas las ciudades principales. Pero el mapa no sangraba, no odiaba, no tendía emboscadas desde montañas. La realidad en el terreno era completamente diferente de lo que los mapas sugerían. Diego y los otros guerrilleros celebraron su victoria extraordinaria en el refugio secreto de la sierra durante 2 días intensos de relativa relajación antes de dispersarse nuevamente. Comieron bien por primera vez en semanas, con comida capturada de los suministros franceses. Bebieron vino francés robado de los carros. Contaron y recontaron las armas capturadas como niños con juguetes nuevos. Pero el empecinado era estricto respecto a no permanecer concentrados demasiado tiempo en un lugar. Los lobos cazan en manadas cuando atacan, les había dicho repetidamente, pero duermen separados y escondidos para que el cazador no los encuentre a todos juntos y los extermine. Distribuyó las armas capturadas meticulosamente entre diferentes células guerrilleras operando en la región, asegurando que ningún grupo tuviera demasiado que perder si era capturado. Escondió la munición capturada en docenas de cachés secretos excavados cuidadosamente en las montañas, memorizando cada ubicación pero nunca escribiéndolas por si era capturado y torturado. Dividió a sus 1000 hombres en células de 10 a 15 combatientes que operarían independientemente durante las próximas semanas, cada una con objetivos específicos, haciendo imposible que los franceses destruyeran todo el movimiento incluso si capturaban algunas células. Manuel, el veterano de pelo cano que había visto tantas guerras, recibió el comando de una de estas células nuevas con instrucciones específicas de hostigar las líneas de comunicación francesas entre Valladolid y Burgos. Esa ruta vital que los franceses necesitaban mantener abierta para sostener sus guarniciones del norte. Diego fue asignado a su grupo junto con Francisco y otros 12 guerrilleros cuidadosamente seleccionados por habilidades complementarias. La noche antes de partir hacia su nueva área de operaciones, sentados alrededor de una pequeña fogata cuidadosamente oculta en depresión del terreno que evitaba que la luz fuera visible desde distancia, Manuel reflexionó sobre la emboscada con la sabiduría de quien ha visto demasiado. Lo que hicimos fue absolutamente necesario, dijo, su voz grave resonando en la oscuridad, cada palabra pesada con significado. Pero nunca olviden que cada francés muerto es el hijo de alguien, el hermano de alguien, el padre de alguien.
Tienen familias que los aman esperándolos en Francia. No matamos por placer ni por odio simple, matamos para que algún día, con suerte pronto, podamos finalmente dejar de matar. Diego asintió automáticamente, aunque en su corazón endurecido por guerra la distinción filosófica parecía académica e irrelevante para la realidad brutal que vivían diariamente. La historia de la emboscada de Navacerrada se extendió por toda España con velocidad absolutamente asombrosa considerando la falta de comunicaciones modernas. Los guerrilleros no tenían periódicos propios ni sistema de telégrafos ni ninguna infraestructura de comunicación formal. Pero tenían algo potencialmente más efectivo para ciertos propósitos, la antigua tradición oral que había transmitido información durante milenios antes de la escritura. Arrieros que viajaban entre pueblos con sus mulas, mercaderes ambulantes vendiendo productos en ferias rurales, curas itinerantes visitando parroquias remotas, todos llevaban las noticias de pueblo en pueblo, de taberna en taberna, de plaza en plaza. Cada narración naturalmente embellecía un poco los detalles, transformando 130 franceses muertos en 200, luego en 300 según se alejaba de la fuente. Los fusiles de granada españoles, despreciados y ridiculizados por el enemigo arrogante, se convertían en símbolos poderosos de ingenio nacional y capacidad de resistencia. El mensaje propagandístico implícito era claro y resonaba profundamente con población desesperada por buenas noticias. Los invasores franceses podían tener mejor entrenamiento militar, uniformes más impresionantes, organización superior, armas fabricadas industrialmente. Pero los españoles tenían determinación inquebrantable, conocimiento íntimo del terreno que los franceses nunca podrían igualar, y voluntad absoluta de luchar con lo que tuvieran a mano, transformando desventajas en ventajas mediante creatividad nacida de desesperación. Las viejas abuelas contaban la historia a nietos que escuchaban con ojos grandes. Los veteranos mutilados la narraban en tabernas mientras otros compraban vino. Los curas la incluían en sermones sobre resistencia justa contra tiranía. Cada versión añadía detalles dramáticos, pero el núcleo esencial permanecía: España podía sangrar al imperio que había conquistado Europa. En Francia, en los salones dorados de las Tullerías donde Napoleón gobernaba su imperio continental, el emperador recibía informes cada vez más alarmantes y frustrantes desde la península ibérica. La úlcera española, como la llamaba en conversaciones privadas con sus mariscales de confianza, drenaba recursos militares y financieros que necesitaba desesperadamente para su próxima campaña masiva contra Rusia que ya estaba planificando. Más de 250.000 soldados franceses estaban atascados indefinidamente en España, no luchando batallas gloriosas que se pintarían en lienzos heroicos, no conquistando territorios que añadir al imperio, sino simplemente tratando de sobrevivir. Persiguiendo fantasmas guerrilleros que aparecían de la nada para matar y desaparecían antes de que pudiera organizarse respuesta efectiva, protegiendo convoys de suministros que eran atacados constantemente, guarneciendo ciudades rodeadas por campo hostil. Era sangrado lento y constante de los mejores soldados del imperio, consumidos en guerra que no podía ganarse militarmente porque el enemigo se negaba a presentar batalla convencional donde las tácticas napoleónicas brillarían. El emperador había subestimado fundamentalmente la naturaleza única de esta guerra desde el principio. Había calculado con lógica impecable según experiencia europea que derrotar a los ejércitos regulares españoles en batalla campal significaría victoria completa y pacificación rápida. Y había derrotado esos ejércitos relativamente fácilmente en Gamonal, en Tudela, en Ocaña, victoria tras victoria en papel. Pero no había previsto en absoluto que el verdadero enemigo no serían esos ejércitos regulares sino miles de grupos pequeños operando completamente independientes, sin estructura de mando unificada que pudiera ser decapitada, sin capital que capturar, sin ejército concentrado que destruir. Cada campesino español era potencialmente un guerrillero. Cada pueblo era base potencial de operaciones. Cada kilómetro de territorio español era campo de batalla activo. No había línea de frente clara, no había retaguardia segura. Los franceses controlaban el terreno donde sus ejércitos estaban físicamente presentes en ese momento, y nada más. En el momento en que una columna francesa marchaba hacia el próximo pueblo, el anterior volvía a territorio hostil. El coronel Mercier efectivamente sobrevivió a sus heridas graves después de semanas de fiebre y delirio en una cueva convertida en hospital improvisado, aunque nunca recuperó uso completo de su brazo izquierdo destrozado por metralla y el tratamiento médico primitivo que siguió. Fue repatriado a Francia 6 meses después de la emboscada, canjeado por 2 oficiales españoles prisioneros en acuerdo negociado a través de intermediarios británicos.
Pasó el resto de su vida relativamente larga en una finca en Provenza que había heredado de su padre, atormentado persistentemente por pesadillas del desfiladero que lo despertaban gritando. Nunca habló públicamente de lo que había sucedido ese día terrible de octubre, rechazando todas las invitaciones a dar conferencias o escribir memorias. Pero escribió un informe militar técnico detallado de 40 páginas que circuló discretamente entre oficiales franceses destinados a España, un documento que se volvió lectura recomendada en círculos militares. Su conclusión era sombría y honesta de manera inusual. España no puede ser conquistada mediante métodos militares convencionales, escribió con claridad brutal. Cada español es un soldado potencial que conoce el terreno mejor que nosotros. Cada montaña es una fortaleza natural que no requiere fortificación. Cada camino es trampa potencial donde somos vulnerables. O comprometemos 1 millón de hombres permanentemente y aceptamos bajas masivas continuas durante décadas, o evacuamos completamente. No hay victoria posible aquí en sentido tradicional, solo sangrado lento de recursos hasta que el costo supera cualquier beneficio imaginable. Era análisis que Napoleón nunca aceptaría públicamente pero que los hechos en el terreno validaban diariamente. Francisco continuó obsesivamente perfeccionando el diseño del fusil de granada durante los siguientes 2 años de guerra continua. Para 1813, después de docenas de iteraciones y mejoras graduales basadas en experiencia de combate, había desarrollado una versión mejorada significativamente con cañón ligeramente reforzado mediante técnica de forja en capas que reducía dramáticamente el riesgo de explosión accidental que había matado a varios usuarios. Enseñó su técnica mejorada personalmente a armeros guerrilleros en otras regiones de España, viajando secretamente entre zonas guerrilleras. Pronto fusiles de granada españoles de diseño mejorado aparecieron en Cataluña donde guerrilleros atacaban la ruta costera vital, en Galicia donde hostigaban guarniciones francesas aisladas, en Andalucía donde complementaban operaciones británicas. No cambiarían el curso estratégico de la guerra por sí solos, ningún arma individual podría hacerlo. Pero representaban algo más importante que efectividad militar pura. Representaban la capacidad española de adaptarse creativamente a circunstancias terribles, de innovar bajo presión extrema, de convertir desventajas aparentes en ventajas reales mediante ingenio y determinación. El impacto estratégico acumulativo de la emboscada del desfiladero de Navacerrada y cientos de acciones similares en toda España se extendió mucho más allá de las bajas inmediatas de 130 soldados muertos. Los franceses se vieron obligados a desviar 2 regimientos completos, casi 2.000 hombres valiosos, exclusivamente para escoltar futuros convoys de suministros en esa región, reduciendo severamente las fuerzas disponibles para operaciones ofensivas contra el ejército anglo-portugués de Wellington o contra las fuerzas españolas regulares que se estaban reorganizando. Las rutas de suministro vitales tuvieron que ser redirigidas por caminos más largos y mucho menos eficientes que añadían días al tiempo de tránsito y multiplicaban el costo logístico. Peor aún desde la perspectiva del comando francés, la moral de las tropas ordinarias se deterioró notablemente en toda la región. Los soldados que antes marchaban cantando canciones patrióticas con confianza imperial, ahora miraban nerviosamente cada desfiladero que atravesaban, cada colina que pasaban, cada grupo de árboles que podría ocultar emboscada. El miedo constante, la paranoia justificada de que la muerte podría llegar en cualquier momento desde cualquier dirección, erosionaba la efectividad militar más rápida y completamente que las bajas reales en combate. Diego continuó luchando sin descanso significativo hasta el final oficial de la guerra en 1814. Sobrevivió milagrosamente a otras 17 emboscadas de diversos tamaños, 3 batallas campales donde los guerrilleros se coordinaron con fuerzas regulares británicas y españolas, y 2 asedios prolongados de ciudades fortificadas. Cuando finalmente los franceses evacuaron España completamente tras la derrota catastrófica de Napoleón en Leipzig que obligó retiro general de todas las posiciones extendidas del imperio, Diego tenía apenas 26 años cronológicos pero parecía fácilmente de 40 por el desgaste. La guerra había consumido literalmente su juventud, dejándolo con cicatrices físicas visibles que recorrerían su cuerpo, y heridas psicológicas invisibles pero mucho más profundas que nunca sanarían completamente. Intentó honestamente volver a la vida normal de agricultura en su pueblo lentamente reconstruido con esfuerzo colectivo de supervivientes. Pero las pesadillas lo atormentaban persistentemente casi todas las noches. Cada ruido fuerte lo hacía buscar instintivamente un arma que ya no portaba. No podía dormir en espacios cerrados sin revisar todas las salidas primero. Desconfiaba de todos los extranjeros que llegaban al pueblo. Los fuegos artificiales en celebraciones lo hacían revivir combates.
Pasó el resto de su vida relativamente corta, murió a los 48 de neumonía, como veterano inquieto e inadaptado, incapaz de encontrar paz interior que la guerra le había robado permanentemente. Manuel murió en 1813, casi un año completo antes del fin de la guerra que tanto había deseado ver concluir. No murió heroicamente en combate como probablemente habría preferido, sino de neumonía común, enfermedad contraída después de pasar 3 noches consecutivas escondido en una cueva particularmente húmeda esperando que pasara una gran patrulla francesa que buscaba su célula. Tenía 55 años y había pasado más de 30 de esos años en guerra de un tipo u otro, primero como soldado regular en conflictos coloniales, luego contra revolucionarios franceses, finalmente como guerrillero contra el Imperio Napoleónico. Fue enterrado sin ceremonia en una tumba deliberadamente sin marcar en las montañas que tanto amaba y donde había luchado durante años, con solo sus camaradas guerrilleros más cercanos como testigos silenciosos. No hubo discursos grandilocuentes sobre gloria y sacrificio, no hubo monumentos de mármol, no hubo honores oficiales del gobierno. Era exactamente como él habría querido, simple y sin pretensiones, como había vivido toda su vida. Sus camaradas simplemente apilaron piedras sobre su tumba para protegerla de animales, dijeron algunas palabras simples recordando su valor y sabiduría, y luego se dispersaron para continuar la guerra que él ya no podía pelear. El empecinado, Juan Martín Díaz, sobrevivió a toda la guerra de independencia y se convirtió en general oficial del ejército español regular en 1814 cuando Fernando VII regresó al trono. Fue reconocido nacionalmente como uno de los grandes héroes de la resistencia española. Pero su historia personal terminó trágicamente solo 9 años después. Cuando apoyó activamente el levantamiento constitucional liberal de 1820 contra el absolutismo restaurado de Fernando VII, quedó marcado como traidor por el régimen realista. Fue capturado por tropas realistas en batalla en 1823 después de años adicionales de conflicto civil. Fue ejecutado por ahorcamiento público en Roa de Duero el 19 de agosto de 1825, un final cruel e indigno para uno de los grandes héroes militares de la independencia española. Según múltiples testigos presenciales que luego registraron sus recuerdos, sus últimas palabras claras antes de que cayera la trampilla fueron: muero por la libertad de España y por la Constitución. Su cuerpo fue exhibido públicamente durante días como advertencia macabra a otros posibles rebeldes, pero el efecto fue precisamente opuesto al pretendido. Se convirtió inmediatamente en símbolo y mártir de resistencia contra tiranía para generaciones futuras de españoles que luchaban por libertades constitucionales. La Guerra de Independencia Española terminó oficialmente el 17 de abril de 1814 cuando Fernando VII regresó a España y fue restaurado al trono español después de años de cautiverio en Francia. Había costado conservadoramente la vida a aproximadamente 300.000 españoles entre militares y civiles, y alrededor de 200.000 franceses según estimaciones más confiables de historiadores modernos que han analizado registros militares. Los guerrilleros, hombres como los que lucharon en Navacerrada, no ganaron la guerra solos contra todo el ejército francés. Los ejércitos regulares españoles reorganizados, las fuerzas británicas bajo comando del brillante Duque de Wellington y los portugueses que lucharon junto a ellos. Todos jugaron roles absolutamente cruciales en la victoria final, pero los guerrilleros hicieron algo igualmente importante estratégicamente. Demostraron conclusivamente que un pueblo suficientemente determinado simplemente no puede ser conquistado solo derrotando a sus ejércitos regulares en batalla, que ocupación militar de territorio no equivale a control real, que un invasor puede ganar todas las batallas formales y aún perder la guerra de desgaste. Era lección militar y política que resonaría a través de toda la historia subsecuente, inspirando directamente movimientos de resistencia desde Rusia invadida por Napoleón en 1812 hasta Vietnam en el siglo XX. 2 siglos completos después de la emboscada del desfiladero de Navacerrada, los historiadores militares profesionales todavía estudian intensamente la Guerra de Independencia Española como el ejemplo definitivo de guerra asimétrica exitosa en era moderna. Lo que los guerrilleros españoles lograron colectivamente entre 1808 y 1814 fue nada menos que revolucionario en términos de doctrina y pensamiento militar. Demostraron empíricamente que una fuerza dramáticamente inferior en número, entrenamiento formal y equipamiento podía efectivamente neutralizar a un ejército profesional vastamente superior mediante tácticas cuidadosamente adaptadas al terreno específico, apoyo activo de la población civil local, y voluntad inquebrantable de continuar resistiendo sin importar las bajas.
El conocimiento íntimo del terreno local, la capacidad de dispersarse y reagruparse rápidamente, el rechazo a presentar batalla en términos favorables al enemigo, el uso de tácticas de golpear y huir, la conversión de toda la población en red de inteligencia, todos estos principios que los españoles desarrollaron pragmáticamente se convertirían en doctrina estándar de guerra de guerrillas estudiada en academias militares globalmente. Estos mismos principios influirían profunda y directamente en conflictos posteriores desde las guerras de independencia latinoamericanas en la década de 1810 hasta las guerras de descolonización del siglo XX, en África y Asia. El fusil de granada español, ese objeto de burla francesa en aquella mañana de octubre de 1811, ocupa ahora un lugar especial de honor en museos militares españoles. El Museo del Ejército en Toledo exhibe 3 ejemplares cuidadosamente restaurados, acompañados de paneles explicativos detallados que describen su desarrollo técnico, uso táctico en combate, y efectividad sorprendente considerando su simplicidad. Los visitantes, especialmente estudiantes de historia militar de academias españolas e internacionales, se detienen regularmente ante estas armas aparentemente toscas y primitivas, leyendo con asombro genuino cómo armamento improvisado en manos expertas y determinadas podía rivalizar efectivamente con la tecnología militar más avanzada de su época. La lección trasciende lo puramente militar y técnico. La innovación forzada por necesidad absoluta puede superar recursos materiales superiores cuando se combina con creatividad humana y determinación inquebrantable. Es principio que se ha repetido en conflictos a través de la historia. En la actualidad, el desfiladero de Navacerrada es parte de una ruta turística histórica bien mantenida que recorre metódicamente los sitios clave de la Guerra de Independencia en la Sierra de Guadarrama. Un monumento modesto pero digno de piedra local, erigido en 1965 durante esfuerzos de reconciliación histórica, marca el lugar aproximado donde ocurrió la emboscada devastadora. La inscripción grabada es deliberadamente simple y no triunfalista. A los guerrilleros españoles que defendieron la libertad de su patria, 1808 a 1814. Durante los meses de verano cuando el clima es favorable, grupos escolares organizados visitan regularmente el sitio como parte de educación histórica. Profesores explican pacientemente a estudiantes adolescentes cómo el conocimiento superior del terreno local y la táctica apropiadamente adaptada pueden compensar significativas desventajas materiales. Los estudiantes caminan por los mismos senderos empinados que Diego y Manuel recorrieron hace 2 siglos, mirando hacia abajo al valle estrecho donde 130 franceses encontraron su muerte violenta, tratando de imaginar el terror y caos de ese día. El legado complejo de Juan Martín el Empecinado es particularmente interesante y matizado. Durante décadas inmediatamente después de su ejecución en 1823, fue figura controvertida políticamente, considerado héroe por liberales y constitucionalistas, pero visto como traidor por absolutistas y realistas que veían su rebelión contra Fernando VII como imperdonable. Pero con el paso gradual de generaciones y tiempo curando heridas políticas, su papel fundamental como defensor valiente de España contra invasión extranjera ha eclipsado completamente las disputas políticas internas posteriores. Docenas de pueblos pequeños en Castilla llevan orgullosamente su nombre. Calles en prácticamente todas las ciudades españolas honran su memoria. Su rostro ha aparecido en sellos postales conmemorativos múltiples veces. Representa el arquetipo cultural del guerrillero español, indómito ante adversidad imposible, ingenioso convirtiendo desventajas en ventajas, ferozmente leal a su tierra natal por encima de todo. Su historia ha sido inevitablemente romanticada en numerosas novelas históricas, películas de diversos presupuestos y calidades, y canciones populares tradicionales. Aunque estas versiones romantizadas frecuentemente omiten convenientemente los aspectos más oscuros y brutales de la guerra de guerrillas real, los historiadores militares académicos contemporáneos han analizado exhaustivamente las tácticas específicas empleadas en Navacerrada y emboscadas similares usando documentación de archivos franceses y españoles. El profesor Carlos Martínez de la Universidad Complutense de Madrid publicó en 2018 un estudio académico riguroso titulado Guerra asimétrica en la península ibérica. Análisis táctico de las guerrillas españolas 1808 a 1814. Su investigación meticulosa, basada en años revisando archivos militares franceses capturados y memorias españolas, concluye que las guerrillas españolas desarrollaron independientemente, sin contacto con teóricos militares, muchas técnicas que se considerarían doctrina estándar de guerra de guerrillas casi un siglo después. El uso estratégico de terreno elevado para maximizar ventaja, ataques coordinados desde múltiples direcciones simultáneas creando confusión,
bloqueo deliberado de todas las rutas de escape convirtiendo zona en trampa, retiro rápido y dispersión antes de que llegaran refuerzos enemigos. Todos estos elementos tácticos aparecen consistentemente en reportes detallados de emboscadas guerrilleras exitosas en todas las regiones de España durante todo el conflicto. La influencia documentada de la experiencia española se extendió globalmente a través de oficiales militares de múltiples naciones que habían servido directamente en la península. El mariscal británico Wellington, quien eventualmente derrotó a Napoleón en Waterloo, llevó lecciones cruciales aprendidas sobre coordinación con fuerzas irregulares locales a sus campañas posteriores y las incorporó en su pensamiento estratégico. Oficiales franceses que sobrevivieron como Mercier escribieron tratados militares ampliamente leídos advirtiendo específicamente sobre los peligros de subestimar resistencia popular organizada, aunque estas advertencias frecuentemente fueron ignoradas por comandantes posteriores hasta que volvían a aprender las mismas lecciones dolorosamente. Simón Bolívar y José de San Martín, los grandes libertadores de América Latina, estudiaron cuidadosa y deliberadamente las tácticas guerrilleras españolas documentadas y las adaptaron creativamente a sus propios conflictos de independencia contra el poder colonial español en ironía histórica, profundamente notable. Lo que España había desarrollado desesperadamente para resistir ocupación francesa fue posteriormente usado efectivamente contra la propia España en sus colonias americanas rebeldes. El concepto lingüístico mismo de guerrilla entró al léxico militar internacional directamente a través de la experiencia española única. La palabra, diminutivo español de guerra significando literalmente pequeña guerra o guerra menor, fue adoptada primero en francés por oficiales que servían en España, luego en inglés por observadores británicos, después en alemán y eventualmente en prácticamente todos los idiomas del mundo con tradiciones militares formales. Cuando Mao Zedong desarrolló sistemáticamente su teoría influyente de guerra popular prolongada en China durante los años 1930 y 1940, citó explícita y repetidamente a las guerrillas españolas napoleónicas como precedente histórico validando sus propias ideas. Cuando el Vietcong luchó contra Estados Unidos en Vietnam durante las décadas de 1960 y 1970, sus tácticas fundamentales de emboscada seguida de retirada rápida habrían sido inmediata e instintivamente reconocibles para veteranos como Manuel o Diego que murieron siglo y medio antes. Pero junto con el legado estratégico y táctico positivo viene uno más sombrío, oscuro y moralmente complejo que debe ser reconocido honestamente. La Guerra de Independencia Española fue excepcionalmente, casi incomparablemente brutal incluso para los estándares notoriamente bajos del siglo XIX. Las atrocidades documentadas fueron cometidas extensamente por ambos bandos sin excepción. Los franceses ejecutaron sistemáticamente civiles sospechosos de apoyar guerrilleros, frecuentemente con evidencia mínima o nula. Saquearon pueblos enteros dejándolos sin medios de subsistencia. Respondieron rutinariamente a ataques guerrilleros con represalias desproporcionadas contra poblaciones civiles. Violaron, torturaron, quemaron. Los guerrilleros españoles, por su parte, rara vez tomaban prisioneros durante el calor del combate cuando la adrenalina fluía, prefiriendo matanza completa. El tratamiento de colaboradores españoles con el régimen francés, los llamados afrancesados, fue frecuentemente sumario, brutal y sin proceso legal alguno, ejecutados por sospecha. La guerra dejó cicatrices psicológicas y sociales profundas en la sociedad española que tardarían generaciones literales en comenzar a sanar. La violencia engendró más violencia en ciclos autoperpetuantes, creando ciclos de venganza personal y familiar que persistieron décadas después de que los franceses evacuaran. La guerra transformó irrevocablemente a hombres como Diego, Manuel, Francisco y los miles de guerrilleros anónimos que lucharon en montañas, bosques y caminos por toda España durante 6 años. Pagaron un precio personal extraordinario y frecuentemente invisible. Los que sobrevivieron físicamente a balas y metralla frecuentemente cargaban heridas psicológicas que la medicina primitiva de su época no podía tratar efectivamente, ni siquiera nombrar adecuadamente porque conceptos como trastorno de estrés postraumático no existían. Muchos veteranos guerrilleros tuvieron inmensas dificultades reintegrándose a vida civil pacífica después de años viviendo constantemente al filo de la violencia. Las habilidades específicas que los mantenían vivos en guerra, la hipervigilancia constante, la desconfianza instintiva de todos los extraños, la capacidad para violencia explosiva instantánea, se convertían en maldiciones debilitantes en tiempos de paz cuando esas mismas respuestas eran inadaptadas y destructivas. Las familias de los 130 franceses muertos en Navacerrada recibieron eventualmente notificaciones oficiales estándar del Ministerio de Guerra Imperial, fórmula burocrática impersonal,
muerto en acción en España sin detalles específicos. Para muchas madres esperanzadas, esposas fieles e hijos pequeños dispersos por toda Francia, España se convirtió en sinónimo permanente de tumba anónima en tierra hostil y lejana. No había monumentos específicos para estos soldados individuales. No había peregrinajes posibles a tumbas marcadas con nombres donde familias pudieran llorar. Simplemente desaparecieron en el vasto y sangriento caos de una guerra que nunca debió haberse iniciado, que Napoleón comenzó por ambición imperial sin amenaza real a Francia. Sus historias individuales completas, sus esperanzas personales y miedos privados, sus sueños de futuro, todo se perdió irrecuperablemente para la historia, reducidos a meras estadísticas en libros de registro militares que nadie excepto historiadores lee. El verdadero legado perdurable de Navacerrada y de toda la guerra de guerrillas española trasciende completamente tácticas y estrategias militares específicas. Es fundamentalmente un testimonio del poder casi ilimitado del espíritu humano cuando se enfrenta a opresión que se percibe como intolerable. Los guerrilleros españoles no luchaban por ideologías abstractas como liberalismo o conservadurismo. No luchaban por ambiciones imperiales de conquista territorial. Luchaban por algo mucho más básico y poderoso. Sus hogares físicos donde habían nacido. Sus familias que dependían de ellos. Su derecho fundamental más básico a vivir libres de ocupación militar extranjera. Esa claridad absoluta de propósito, esa conexión directa entre acción y significado, les dio fuerza moral para continuar luchando cuando toda lógica militar convencional sugería claramente que rendición era la única opción racional. Transformó campesinos analfabetos en soldados efectivos. Transformó herramientas agrícolas cotidianas en armas mortales. Transformó montañas familiares donde habían pastoreado ovejas en fortalezas naturales invencibles. Cuando visitantes modernos del siglo XXI se paran respetuosamente en el monumento de piedra del desfiladero de Navacerrada, mirando pacíficamente el valle hermoso donde turistas ahora hacen senderismo recreativo y familias urbanas disfrutan picnics dominicales, cuesta genuinamente imaginar la violencia apocalíptica que estalló allí hace exactamente 2 siglos. La sangre humana derramada en cantidades industriales ha sido lavada completamente por incontables lluvias de 200 inviernos. Los gritos de agonía de hombres muriendo se han desvanecido en el silencio permanente de montañas indiferentes. La pólvora quemada acre que llenó el valle ha sido reemplazada por aroma limpio de pinos y flores silvestres. Pero la lección fundamental permanece grabada profundamente, no en piedra física sino en la memoria histórica colectiva de una nación que se definió parcialmente en esos años. Algunos principios fundamentales valen la pena defender sin importar el costo en sangre y sufrimiento. La libertad nacional no es regalo generoso de conquistadores benevolentes. Es derecho inherente que debe ser reclamado activamente, protegido constantemente, y cuando es necesario por circunstancias, recuperado mediante sacrificio que puede ser terrible. Los fusiles de granada españoles, esos tubos de fontanería supuestamente ridículos que provocaron risa despectiva francesa aquella mañana fatal de octubre, habían tenido literalmente la última palabra en el desfiladero. No eran elegantes como los mosquetes Charleville fabricados industrialmente. No eran precisos más allá de distancias muy cortas. No impresionaban visualmente en desfiles militares. Pero en las manos correctas, en el momento táctico correcto, en el lugar geográfico correcto, cumplían su propósito mortal con efectividad absolutamente devastadora. Como España misma durante esos años, quizás no tan pulida ni moderna como Francia imperial según estándares externos, pero ferozmente, inquebrantablemente, irrevocablemente libre, y dispuesta a pagar cualquier precio para permanecer así.